Imagine un tren parando en una estación aparentemente normal. Flores adornan el andén, señales indican cómo llegar a los pueblos cercanos. Un reloj siempre marca la misma hora. Para las miles de mujeres que desembarcaban de los vagones abarrotados, esa primera impresión fue un alivio tras días de viaje en condiciones inhumanas. Pero en Ravensbrück, nada era lo que parecía. Era mayo de 1939, cuando las primeras 867 mujeres llegaron del campo de Lichtenburg. No sabían que entraban en lo que se convertiría en el mayor campo de concentración para mujeres bajo el régimen nazi. La estación era una farsa cuidadosamente montada, como todo lo demás en Ravensbrück. Heinrich Himmler, uno de los principales artífices del terror nazi, había concebido algo específico, un lugar donde las mujeres consideradas enemigas del Reich serían sometidas sistemáticamente. No se trataba solo de prisión o trabajos forzados, era la ingeniería del sufrimiento, aplicada específicamente al universo femenino. El lugar fue elegido con precisión militar, a 90 kilómetros de Berlín, en la pequeña ciudad de Ravensbrück. Lo suficientemente lejos para mantener el secreto, lo suficientemente cerca para facilitar el transporte. El terreno estaba rodeado de densos bosques que ocultaban los gritos y lo que ocurría tras los altos muros coronados con alambre de púas electrificado. 500 prisioneros de Sachsenhausen fueron traídos para construir el nuevo campo. En tan solo 3 meses, erigieron 14 barracones, una cocina, una enfermería y un pequeño campo masculino completamente separado. Cada ladrillo colocado, cada valla erigida, obedecía a un plan diabólico para el control total. Max Kugel, el primer comandante, llegó con experiencia en quebrantar el espíritu humano. Las mujeres necesitan una disciplina especial. Son más testarudas que los hombres, declaró al ser cuestionado sobre sus métodos. Era un hombre que comprendía que controlar a las mujeres requeriría tácticas diferentes a las empleadas con los hombres. Johanna Langefeld asumió el cargo de primera jefa de la Guardia Femenina. Años después, al ser interrogada, admitiría con amargura: «Pensábamos que íbamos a reeducar a prostitutas y criminales. ¡Qué ingenuidad!». La realidad sería mucho más sombría de lo que cualquier reeducación pudiera sugerir. Durante los primeros meses, las condiciones eran duras, pero aún tolerables. Las mujeres dormían en literas de 3 niveles. Cada barracón contaba con baños y la ropa se cambiaba con regularidad. Había una rutina que, aunque rigurosa, permitía preservar cierta dignidad humana. Pero esta fase inicial fue solo un preludio del horror que vendría. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Ravensbrück se transformaría por completo. De ser un campo de reeducación para unos pocos cientos de mujeres alemanas, se convertiría en una máquina de destrucción que procesaría a más de 130.000 mujeres de toda Europa. Si valoras el contenido histórico que preserva la memoria de las víctimas y sus historias, dale a me gusta y suscríbete al canal. Activar las notificaciones nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que no se pueden olvidar. El primer transporte transportaba principalmente mujeres alemanas, comunistas que habían luchado contra el nazismo, testigos de Jehová que se negaban a renunciar a su fe, prostitutas acusadas de corromper la moral alemana, y un grupo etiquetado como antisocial, lesbianas, personas sin hogar, cualquiera que no encajara en el ideal nazi de feminidad. Cada mujer llevaba un triángulo de color cosido en su ropa como marca de su categoría: rojo para los políticos, morado para los testigos de Jehová, negro para los antisociales. Era una clasificación cruel que reducía vidas enteras a simples colores, facilitando el control y la deshumanización. María Bielica, una sobreviviente polaca, describió su llegada. «Éramos un grupo de estudiantes, jóvenes, con sueños, con planes de futuro. Nuestro único defecto era amar a nuestra patria». Formó parte de los primeros transportes de mujeres polacas que llegaron en septiembre de 1939, poco después de la invasión alemana. Las mujeres polacas representaban el grupo más numeroso en Ravensbrück, 48.500 mujeres durante toda la guerra.
Muchas eran intelectuales, profesoras y universitarias. Otras eran simples campesinas cuyo único delito fue resistirse a la ocupación alemana. Entre ellas se encontraba Christina Chisch, una joven scout de 19 años encarcelada por difundir mensajes de resistencia. Las francesas llegaron después de 1942, trayendo consigo historias dramáticas de la ocupación. Charlotte Delbo, escritora y miembro de la Resistencia, fue capturada en 1943. Describió el momento de su llegada. Cuando el tren se detuvo, pensamos que era solo otra estación. No nos dimos cuenta de que era el final del camino, el final de todo lo que conocíamos. Muchas mujeres francesas habían sido arrestadas por ocultar a familias judías, proporcionar información a la resistencia o simplemente negarse a trabajar en fábricas alemanas. Eran madres, hijas y esposas comunes y corrientes que tomaron decisiones extraordinarias y pagaron un precio terrible por ellas. Las mujeres soviéticas llegaron en masa después de 1941. La invasión de la Unión Soviética trajo consigo prisioneros de guerra, partisanos capturados y civiles atrapados en las campañas terroristas alemanas en el este. Eran mujeres sometidas a una dura prueba de la vida, pero nada las había preparado para Ravensbrück. Las mujeres judías provenían de 40 países diferentes, sumando un total de más de 20.000. Sufrieron una doble persecución, como mujeres y como judías. Se les asignaba sistemáticamente los trabajos más duros, recibían las peores condiciones y sufrían los castigos más severos. Entre los prisioneros también había niños. 881 niños figuran en las listas de llegada del campo. Algunos nacieron allí, otros llegaron con sus madres. Las posibilidades de supervivencia de los niños en Ravensbrück eran prácticamente nulas. También fueron capturadas mujeres de élite. La condesa Karolina Lankoronska, historiadora de arte polaca, agentes de inteligencia británicos y estadounidenses, e incluso Elizabeth de Rothschild, el único miembro de la familia Rothschild que murió en el Holocausto. ¿Cuál de estas historias de mujeres te impresiona más? Comparte tu opinión en los comentarios. A las 4 de la madrugada, la sirena atravesó el gélido aire de Ravensbrück como una navaja. Era el invierno de 1942 y la temperatura era bajo cero. En los barracones diseñados para 150 mujeres, más de 300 estaban hacinadas como sardinas en lata. El olor era insoportable, una mezcla de cuerpos sucios, orina, heces, miedo y desesperación. No había calefacción. Las ventanas estaban tapiadas por razones de seguridad. El frío se filtraba por las grietas y se les calaba hasta los huesos. Muchas mujeres amanecieron con los pies congelados. Algunas incluso perdieron dedos de los pies por congelación durante los inviernos más crudos. El primer ritual del día era el pase de lista en Appellplatz, una plaza central donde los prisioneros permanecían de pie durante horas mientras eran contados una y otra vez. No importaba si llovía, nevaba o hacía un calor sofocante. Permanecer inmóvil era obligatorio. Mujeres embarazadas, enfermos, ancianos, todos debían participar en esta humillación diaria. Gemma la Guardia Gluck, hermana del alcalde de Nueva York arrestado por actividades antinazis, recordó: «El pase de lista fue una tortura calculada. Nos quedamos allí hasta que decidieron que era suficiente. Las mujeres se desmayaron, otras orinaron de pie por el miedo y el agotamiento. La comida era un arma de exterminio disfrazada de nutrición. El desayuno consistía en un líquido oscuro con sabor a agua sucia, mezclada con aserrín. El almuerzo era una sopa aguada, hecha con cáscaras de patata podridas y algunas verduras en descomposición. La cena consistía en un trozo de pan negro, duro como una piedra, que a menudo tenía moho. Las mujeres perdían peso a un ritmo alarmante. En tan solo unas semanas, sus cuerpos sanos se convertían en esqueletos andantes. Se les caía el cabello a mechones, se les aflojaban y se les caían los dientes, y les aparecían heridas abiertas en la piel que no cicatrizaban debido a la desnutrición extrema. El trabajo era otra forma de tortura sistemática. Las mujeres trabajaban 12 horas al día, 7 días a la semana,
sin descanso ni descansos adecuados. Cargaban piedras pesadas, construían carreteras y trabajaban en fábricas que producían piezas para los cohetes B-2 que bombardearían Londres. Para septiembre de 1942, la fábrica de Siemens dentro del campo empleaba al 60% de los prisioneros de Ravensbrück. Era trabajo esclavo disfrazado de contribución al esfuerzo bélico alemán. Quienes no podían seguir el ritmo eran golpeados hasta la muerte o enviados a selecciones, un eufemismo para la ejecución. Los nazis explotaron específicamente la condición femenina para maximizar el sufrimiento. Les negaron las toallas sanitarias durante la menstruación, obligándolas a usar trapos sucios o a no usar nada. La falta de higiene básica causaba infecciones constantes que, sin tratamiento médico, a menudo eran mortales. La desnudez se utilizaba como arma psicológica. Las prisioneras eran obligadas a permanecer desnudas durante los registros, las duchas y los castigos. Los nazis sabían que, para muchas mujeres, esta exposición forzada era una forma de muerte en vida, una violación de la dignidad más profunda que cualquier violencia física. Cómo miles de mujeres encontraron la fuerza para sobrevivir a esta rutina inhumana. Comparte tu opinión. Una mañana de 1943, Ravensbrück se despertó con el familiar sonido de botas militares en el patio. Pero algo era diferente. Una mujer de 23 años se bajó de su bicicleta, látigo en mano, con un enorme pastor alemán corriendo a su lado. Los prisioneros la conocían bien. Dorothea Binz, considerada por los propios nazis como la estrella del campo. ¿Cómo llegó una mujer alemana común y corriente, hija de una familia de clase media-baja, a convertirse en una de las mujeres más crueles de la historia del siglo XX? La respuesta nos obliga a afrontar una verdad inquietante. Algunas de las peores atrocidades en Ravensbrück fueron cometidas por mujeres contra otras mujeres. Dorothea Binz se ofreció como voluntaria para trabajar en la cocina de Ravensbrück en agosto de 1939, a los 19 años. Era una joven normal que había asistido a la escuela hasta los 15 años, sin antecedentes de violencia ni crueldad. En tan solo un mes, fue ascendida a supervisora. En pocos años, se convirtió en una de las guardias más temidas de todo el sistema de campos de concentración nazi. Los testigos describieron cómo Binz golpeaba, abofeteaba, pateaba, azotaba y pisoteaba a las prisioneras hasta matarlas. Entrenaba perros para que atacaran específicamente los genitales de las mujeres. Cuando apareció en Appelplatz, según los supervivientes, hubo un silencio absoluto, porque todos sabían que elegiría a alguien para torturarlos solo por placer. Ravensbrück sirvió como centro de entrenamiento para aproximadamente 3.500 supervisoras de las SS que trabajaron allí y en otros campos. Se trataba de mujeres jóvenes, en su mayoría de entre 17 y 45 años, que habían crecido bajo el adoctrinamiento nazi. Muchas habían sido miembros de la Liga de Jóvenes Alemanas. La primera jefa de guardia fue Johanna Langefeld, quien al principio creía sinceramente que estaba reeducando a las prostitutas. Sin embargo, la consideraron demasiado débil, según los estándares nazis, y la destituyeron. Su sustituta fue Maria Mandel, de tan solo 23 años, cuya especialidad era encontrar mujeres con el pelo rizado durante el pase de lista para humillarlas públicamente. Mandel tenía un ritual macabro. Caminaba lentamente entre las filas de prisioneras, buscando rizos que se hubieran escapado de los pañuelos obligatorios. Cuando encontraba uno, ordenaba que le afeitaran la cabeza a la infractora y la obligaba a desfilar con un cartel al cuello que decía: «Rompí las reglas y me peiné». Irma Gress llegó a Ravensbrück en 1942, a los 19 años. Conocida como la Bestia Bella, representaba la perfección del ideal nazi de belleza aria, combinado con una crueldad absoluta. Los sobrevivientes relataron cómo frecuentemente golpeaba a mujeres hasta la muerte simplemente por mirarla. Lo más sorprendente es cómo estas mujeres mantenían una fachada de normalidad. Los fines de semana frecuentaban cines, bares y fiestas locales. Escribían cartas cariñosas a sus familias.
Salían, se casaban y algunas incluso tenían hijos. Era como si lograran separar por completo su vida normal de la brutalidad sistemática que practicaban a diario. Muchas se ofrecieron como voluntarias para estos puestos. El salario era atractivo, 185 Reichsmarks, considerablemente más que el salario medio femenino de 76 marcos. Venía con uniforme, alojamiento y estatus social. Para las jóvenes de clase baja y con poca educación, convertirse en guardia representaba un avance social significativo. Durante su formación en Ravensbrück, vieron películas de propaganda como Jude Süß y recibieron un adoctrinamiento intensivo sobre la necesidad de tratar a las prisioneras como enemigas del Estado. Los testigos observaron cómo algunas de estas jóvenes se transformaban en cuestión de días, pasando de ser niñas normales a torturadoras sistemáticas. ¿Por qué algunas mujeres se han convertido en perpetradoras tan crueles? Comparte tu opinión sobre esta transformación. Julio de 1942. 75 jóvenes polacas fueron citadas para lo que médicos alemanes describieron como un examen médico de rutina. Eran las más jóvenes y sanas de un envío reciente procedente de Lublin. Desconocían que las habían seleccionado como conejas, llamadas así porque serían utilizadas como animales de laboratorio en experimentos con humanos. Entre los muros de Ravensbrück, el juramento hipocrático, ante todo no hacer daño, se transformó en una broma macabra. Los médicos alemanes convirtieron la medicina en un instrumento de tortura sistemática, utilizando mujeres vivas como material para experimentos que jamás debieron haber sido concebidos por mentes humanas. El profesor Karl Gebhardt, jefe del Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Berlín y el cirujano ortopédico más importante de Alemania durante la guerra, supervisó personalmente los experimentos con gangrena gaseosa y sulfonamida realizados entre julio de 1942 y septiembre de 1943. Hitler aprobó personalmente los experimentos, declarando que los prisioneros no debían permanecer completamente inmunes a la guerra mientras los soldados alemanes eran sometidos a un estrés casi insoportable. Era una justificación pseudo-militar para autorizar lo no autorizado. Los experimentos no estaban diseñados para curar, sino para mutilar y lisiar sistemáticamente a seres humanos sanos. Los médicos de las SS rompían intencionalmente los huesos de las piernas de las mujeres, extraían fragmentos de hueso y cercenaban nervios y músculos. Para simular heridas de guerra, infectaban deliberadamente las heridas con bacterias cada vez más letales, fragmentos de vidrio y astillas de madera. Bogumila Jaswick, una de las conejas fotografiadas en secreto por otros prisioneros, fue sometida a experimentos 2 veces en noviembre y diciembre de 1942. Los médicos alemanes le hicieron 4 cortes profundos en los músculos del muslo, sin anestesia, solo para observar cómo se desarrollaba la infección. Los procedimientos se realizaban en quirófanos improvisados con las mujeres plenamente conscientes y a menudo amordazadas para que sus gritos no molestaran a los demás pacientes. Los médicos de las SS utilizaban instrumental quirúrgico para cortar músculos, fracturar huesos deliberadamente y extirpar secciones enteras de nervios mientras las víctimas presenciaban su propia mutilación. Bárbara Pietrzyk, la más joven de los conejos, con tan solo 16 años, se sometió a 5 cirugías en 1942, lo que le provocó una parálisis permanente de la pierna izquierda. Aunque sobrevivió a los experimentos iniciales, falleció posteriormente debido a complicaciones e infecciones causadas por los procedimientos. De las 74 mujeres polacas seleccionadas para los experimentos, 5 murieron directamente como consecuencia de los procedimientos. 6 fueron ejecutadas porque sus heridas no cicatrizaron adecuadamente. Las demás sobrevivieron, pero con secuelas físicas permanentes que las acompañarían el resto de sus vidas. Los médicos de las SS justificaron los experimentos como investigación médica necesaria para el esfuerzo bélico. En realidad, eran torturas sádicas disfrazadas de ciencia. No existía ningún protocolo ético,
Ningún consentimiento, ninguna posibilidad de beneficio para las víctimas. Era pura crueldad disfrazada de metodología científica. Además de los experimentos con gangrena, realizaron esterilizaciones masivas, especialmente en mujeres gitanas y judías. Cientos de mujeres jóvenes, algunas de tan solo 8 años, fueron esterilizadas mediante la exposición directa de sus genitales a rayos X. Muchas murieron durante el procedimiento o desarrollaron un cáncer mortal en pocos meses. ¿Cómo pudieron los profesionales médicos violar tan grotescamente sus principios éticos? Comparta su opinión. El llanto de un recién nacido resonó por los pasillos de Ravensbrück en una fría noche de marzo de 1945. Era un sonido que debería haber representado la esperanza, la continuidad, el futuro. Pero allí, en ese lugar maldito, el llanto de un niño era casi una sentencia de muerte. La madre, una joven polaca de 19 años, sostenía al bebé contra su pecho, sabiendo que solo tenía unas pocas horas con él. En Ravensbrück, ser madre se consideraba un delito castigado con la muerte. Los nazis comprendían que, para doblegar por completo a una mujer, debían atacar lo más profundo de su naturaleza, su capacidad de generar, proteger y nutrir la vida. Transformaron la maternidad en un arma de refinada tortura psicológica. La política nazi sobre el embarazo en los campos era brutal en su simplicidad. Los bebés nacidos de madres indeseables debían morir inmediatamente, delante de sus madres. Como lección final sobre la futilidad de cualquier esperanza de continuidad o futuro. Cuando una mujer embarazada llegaba a Ravensbrück, se enfrentaba a 3 destinos igualmente terribles: un aborto forzado realizado sin anestesia, trabajos forzados extremos hasta perder naturalmente al bebé, o dar a luz solo para ver al niño asesinado ante sus ojos. El médico de las SS, Dr. Rolf Rosenthal, y su novia, Gerda Quernheim, practicaban abortos forzados con métodos deliberadamente brutales. Una sobreviviente testificó: «Me sujetaron en la mesa de operaciones mientras el médico realizaba lo que él llamaba un procedimiento de limpieza. Sentí cómo me arrancaban a mi bebé de 6 meses, pedazo a pedazo». Para las mujeres que lograron dar a luz, el horror apenas comenzaba. Los recién nacidos eran inmediatamente separados de sus madres y asesinados de diversas maneras, ahogados en cubos, arrojados contra las paredes, enterrados vivos o simplemente abandonados a morir de hambre en una habitación sellada. María Kuśmierczuk, una sobreviviente polaca, presenció una escena que la perseguiría el resto de su vida. Vi a un guardia de las SS levantar a un bebé recién nacido y arrojarlo contra la pared como si fuera un objeto cualquiera. La madre enloqueció al instante. Eso era exactamente lo que querían, volvernos locos de dolor. Existen docenas de testimonios documentados sobre niños arrojados vivos al crematorio, enterrados en fosas comunes mientras aún respiraban, envenenados con inyecciones letales, estrangulados o ahogados en Ravensbrück. Varios niños también fueron utilizados para experimentos médicos sádicos, siendo tratados como material desechable. Las mujeres embarazadas que lograron ocultar su condición se enfrentaron a un trabajo esclavo intensivo. Se las obligaba a cargar piedras pesadas, trabajar 14 horas al día en fábricas y permanecer de pie durante largos turnos en condiciones de frío extremo. El objetivo era claro: que perdieran el bebé de forma natural. Algunas mujeres lograron dar a luz en secreto en los barracones con la ayuda de otras prisioneras que arriesgaron su vida. Estos bebés permanecieron ocultos durante unos días, alimentados con pan rallado remojado en agua, pero rara vez sobrevivieron más de una semana. En marzo de 1945, en una operación que los alemanes consideraron eficiente, 130 bebés y mujeres embarazadas fueron gaseados a la vez. Fue el exterminio de la maternidad a escala industrial. El aspecto más cruel era psicológico. Las mujeres que habían perdido hijos se convertían en madres adoptivas de otras prisioneras más jóvenes. Hacían muñecas de trapo para los huérfanos, contaban cuentos para dormir y compartían sus ya escasas raciones con los más pequeños.
Era su forma de mantener viva la maternidad que intentaban arrebatarles. ¿Cómo puede una sociedad atentar contra los instintos humanos más básicos? Comparte tu opinión sobre esta crueldad. Diciembre de 1943, cuartel 15. Un grupo de mujeres francesas se reunió en silencio alrededor de un papel escondido bajo un colchón roto. Bajo la tenue luz que se filtraba por la rendija de la ventana, susurraban recetas de platos que solían cocinar en casa. Una anotaba cuidadosamente cada ingrediente, cada paso, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Esta escena representa la esencia de la resistencia femenina en Ravensbrück. No la resistencia de las armas y las explosiones, sino la resistencia del espíritu humano, de la cultura preservada, de la dignidad mantenida incluso en el horror más absoluto. Fue una forma de lucha que los nazis nunca pudieron comprender ni derrotar por completo. Rebecca Teitelbaum, una judía belga que pasó 17 meses en Ravensbrück, participó en la creación de un libro de cocina hecho con papel robado de la fábrica de Siemens y cosido con alambre. Parece paradójico, mujeres hambrientas hablando obsesivamente de comida, pero en realidad fue brillante. Cocinaron con su imaginación. Cada mujer compartía recetas en un intento paradójico de combatir el hambre, explicó Rebecca. Era como si estas recetas y las repetidas historias de las comidas familiares sirvieran como un talismán, alimentando nuestra humanidad y esperanza cuando ya casi no quedaban. Una poderosa forma de resistencia fueron los programas educativos secretos organizados por las prisioneras para sus compañeras. Cada grupo nacional desarrolló algún tipo de programa. Los más desarrollados se llevaron a cabo entre mujeres polacas, donde se impartieron clandestinamente varias clases de secundaria. Las maestras eran mujeres que habían sido maestras antes de la guerra. Arriesgaban sus vidas a diario para enseñar a los jóvenes prisioneros, usando trozos de carbón como tiza y el suelo de tierra como pizarra. Una exprofesora polaca testificó: enseñábamos susurrando durante los descansos, historia de Polonia, poesía francesa, matemáticas básicas. Era nuestra forma de decirles a los nazis: pueden detener nuestros cuerpos, pero nunca detendrán nuestras mentes. La solidaridad entre mujeres se materializó en formas prácticas que salvaron miles de vidas. Crearon sistemas sofisticados para compartir alimentos, cuidar a los enfermos y proteger a los más débiles durante las selecciones para la ejecución. Mujeres que habían perdido a sus hijos se ofrecieron como voluntarias para cuidar a los niños huérfanos en el campo. Estas madres campesinas hacían muñecas de trapo con retazos de tela, contaban cuentos para dormir y compartían sus ya escasas raciones con los niños más pequeños. Wanda Wojtasik-Poltawska recordó: en la Navidad de 1943 logramos organizar una pequeña celebración. Cantamos villancicos en polaco, checo, francés y alemán. Durante unos minutos no fuimos prisioneras, sino mujeres celebrando. Algunas mujeres mantuvieron la cordura mediante la resistencia intelectual. Recitaban poemas de memoria, debatían sobre filosofía y mantenían debates literarios durante los trabajos forzados. Charlotte Delbo, escritora francesa, testificó: recitamos a Baudelaire mientras cargábamos piedras. Hablamos de Sartre durante el pase de lista. Era nuestra manera de demostrar que la cultura francesa no había muerto. Las mujeres crearon redes sofisticadas para transmitir información sobre el mundo exterior. Las noticias de la guerra llegaban a través de nuevos medios de transporte y esta información se transmitía cuidadosamente de cuartel en cuartel. Desarrollaron códigos para advertir del peligro inminente. Una canción tarareada indicaba que los guardias se acercaban. Sabiendo que podían morir, muchas mujeres se dedicaron a memorizar nombres, fechas y sucesos. Se convirtieron en archivos vivientes del horror, prometiéndose mutuamente que, si sobrevivían, contarían las historias de quienes murieron. Germaine Tillion testificó: hicimos un pacto. Quien sobreviviera contaría la historia de todos ellos. Memorizamos los nombres de los muertos,
las fechas de las masacres, los detalles de los experimentos. Nuestra memoria se convirtió en nuestra arma más poderosa. ¿Cómo se han convertido la cultura y la educación en instrumentos de resistencia contra la deshumanización? Comparte tu opinión. Era 1945 y el sonido de los cañones soviéticos resonaba cada vez más cerca de Ravensbrück. Heinrich Himmler había dado una orden desesperada: eliminar todo rastro de los crímenes nazis antes de la llegada de los aliados. Para las mujeres de Ravensbrück, esto significaba que había llegado su hora más oscura, el exterminio acelerado de cualquiera que pudiera dar testimonio. Fue en este período final que los nazis revelaron su verdadera naturaleza: cobardes que sabían perfectamente que eran criminales y que intentaron frenéticamente encubrir sus atrocidades. La proximidad de la derrota no trajo clemencia, sino una furia asesina aún más intensa. A principios de 1945, las SS instalaron una cámara de gas improvisada en un barracón junto al crematorio. Era pequeña, primitiva y construida a toda prisa, pero tan mortífera como las grandes instalaciones de Auschwitz. Entre finales de enero y abril de 1945, entre 5.000 y 6.000 prisioneras fueron gaseadas en esta instalación improvisada. Un exguardia de las SS testificó: la cámara se construyó en pocas semanas. Era primitiva, pero eficiente. Podíamos matar a unas 150 mujeres a la vez. La orden era acelerar el proceso al máximo. El proceso de selección para las cámaras de gas era particularmente cruel. Durante simulacros de inspecciones médicas, separaban a los prisioneros enfermos, pero también a las mujeres muy sanas, aquellas que podrían sobrevivir para testificar. El criterio era simple: eliminar a quienes ya no eran aptos para el trabajo y a quienes sabían demasiado. Un sobreviviente relató: llegaban temprano por la mañana con listas en la mano. Gritaban nombres. Algunos eran viejos y enfermos, otros demasiado jóvenes y fuertes. El criterio era eliminar a los testigos. Era una lógica siniestra: matar tanto a los inútiles como a los peligrosos. Las ejecuciones por fusilamiento también se intensificaron drásticamente. A partir de 1941, Ravensbrück sirvió como lugar de ejecución para miles de mujeres. El grupo más numeroso fue el de 200 jóvenes polacas, miembros del Ejército Nacional, fusiladas en una sola operación. Los conejos polacos, supervivientes de experimentos médicos, corrían un peligro especial. El 4 de febrero de 1945 se enteraron de que las SS vendrían a recogerlos a la mañana siguiente para eliminarlos como prueba. Durante la noche, mientras los conejos permanecían despiertos escribiendo cartas de despedida, otros prisioneros idearon un plan para ocultarlos durante el pase de lista ante las narices de las SS. Funcionó a la perfección. Poco antes del final de la guerra, tras la orden de evacuación de Himmler, el comandante Fritz Suren obligó a los más de 20.000 prisioneros restantes a marchar hacia el noroeste en varias columnas. Estas fueron las infames Marchas de la Muerte, que comenzaron en abril de 1945. Mujeres enfermas, exhaustas y hambrientas fueron obligadas a caminar cientos de kilómetros. Una sobreviviente de la marcha testificó: caminamos durante días sin comer, solo con la ropa que llevábamos puesta. Las mujeres caían cada pocos metros. Los guardias las ejecutaban donde caían y nos obligaban a seguir caminando sobre los cadáveres. De las 24.500 prisioneras que iniciaron estas marchas, miles murieron en el camino, de agotamiento, hambre, frío, o fueron ejecutadas. Fue el acto supremo de crueldad nazi, matar incluso cuando la guerra ya estaba perdida, por puro sadismo. Además de exterminar a los testigos, los nazis trabajaron frenéticamente para destruir las pruebas. Quemaron documentos, demolieron estructuras, excavaron tumbas e incineraron cadáveres. Fue una operación de encubrimiento a escala industrial. Fritz Suren, el último comandante, huyó con sus guardias en los últimos días de abril de 1945, abandonando el campo como ratas que huyen de un barco que se hunde. Dejaron atrás a unas 2.000 mujeres enfermas y debilitadas,
las únicas que sobrevivieron para presenciar la liberación. ¿Por qué los nazis siguieron matando a pesar de saber que habían perdido la guerra? Comparte tu opinión sobre esta lógica perversa. Era el 30 de abril de 1945, las 9 de la mañana. El silencio que se cernía sobre Ravensbrück era distinto del silencio de terror que había dominado el campo durante 6 años. Era un silencio de abandono, de vacío, pero también de una frágil esperanza que aún no se atrevía a manifestarse plenamente. Las puertas de hierro permanecieron abiertas, abandonadas por los guardias que habían huido durante la noche, como los cobardes que siempre habían sido. Por primera vez en años, no sonó la sirena para el pase de lista matutino. Un tanque soviético T-34 apareció en el camino que conducía al campamento, con soldados que no podían creer lo que estaban a punto de descubrir. El teniente coronel del Ejército Rojo, Georgi Elisavetsky, relató: «Cuando vimos a las primeras mujeres, pensamos que eran fantasmas. Estaban tan delgadas que parecían cadáveres andantes. Entonces comprendimos, estábamos ante los restos de un campo de exterminio nazi». Los soldados soviéticos se encontraron con una escena que desafiaba la comprensión humana. Montones de cadáveres apilados como leña. Mujeres tan débiles que no podían levantarse de sus camas infestadas de piojos. Cuarteles donde el hedor a muerte era tan intenso que los soldados veteranos vomitaban al entrar. Un informe médico soviético documentó: de las 2.000 mujeres encontradas con vida, al menos 800 se encontraban en estado crítico. Muchas pesaban menos de 30 kilogramos. Varias murieron de shock al ver a sus liberadores. Sus cuerpos simplemente no pudieron soportar la emoción de la salvación. Los sobrevivientes contaron historias que los soldados soviéticos inicialmente se negaron a creer. Experimentos médicos con mujeres vivas, cámaras de gas en funcionamiento hasta pocos días antes, bebés asesinados delante de sus madres, miles de mujeres obligadas a participar en marchas de la muerte. Antonina Nikiforova, médica del Ejército Rojo, testificó: «Era imposible creer que seres humanos fueran capaces de semejante crueldad contra otros seres humanos, especialmente contra mujeres y niños. Tuvimos que ver las pruebas con nuestros propios ojos para aceptar que esto realmente había sucedido». Lo que más conmocionó a los liberadores fue el descubrimiento de las cámaras de gas. Construidas apresuradamente en los últimos meses de la guerra, aún contenían restos de veneno y marcas de uñas en las paredes, donde las víctimas habían intentado desesperadamente escapar arañando las superficies sólidas. El crematorio aún estaba caliente. Los nazis habían quemado los cuerpos hasta el último momento antes de huir. Alrededor de las instalaciones, los soviéticos encontraron montones de cenizas humanas y fragmentos de huesos parcialmente quemados que atestiguaban la destrucción de pruebas. En la enfermería, los soldados encontraron evidencia de experimentos médicos, instrumentos quirúrgicos manchados con sangre, frascos que contenían químicos no identificados y registros médicos que detallaban procedimientos que desafiaban cualquier concepto de medicina ética. Para muchos sobrevivientes, la libertad fue casi tan traumática como el encarcelamiento. Tras años de ser tratados como animales, era difícil creer que los soldados estuvieran allí para ayudarlos, no para hacerles daño. Selma Van de Perre testificó: «Cuando vi a los soldados soviéticos, mi primer instinto fue correr y esconderme. Tardé días en comprender que era realmente libre. Al principio, muchas mujeres se negaban a salir del cuartel. Años de condicionamiento les habían enseñado que salir sin permiso significaba la muerte. Los médicos soviéticos tuvieron que entrar en el cuartel para convencerlas de que era seguro aceptar ayuda. Los médicos se enfrentaron a desafíos únicos: cómo alimentar a personas que llevaban años muriendo de hambre sin comprometer sus ya debilitados sistemas digestivos, cómo tratar heridas que llevaban meses abiertas, cómo cuidar de las mentes que habían presenciado horrores inimaginables. Muchas mujeres liberadas murieron en las primeras semanas tras la liberación. Sus cuerpos, destrozados por años de hambre y maltrato, simplemente no se adaptaban a la alimentación normal. Fue cruelmente irónico sobrevivir al infierno nazi solo para morir cuando finalmente llegó la libertad,
¿Cómo podemos comprender el trauma de quienes sobrevivieron a tal inhumanidad? Comparte tu opinión sobre estas historias. Las décadas posteriores a la guerra fueron testigos de un proceso gradual de investigación histórica que confirmó paulatinamente los testimonios de los supervivientes de Ravensbrück. Sin embargo, este reconocimiento se produjo a costa de un silencio prolongado y un olvido deliberado que perduró durante décadas. A diferencia de Auschwitz, que conservó evidencia física sustancial y se convirtió en un símbolo mundial de la memoria del Holocausto, la destrucción sistemática de Ravensbrück dejó un sitio que reveló pocos rastros de su horrible historia. Durante décadas, permaneció en la sombra, menos conocido que otros campos. En 1975, entre las localidades de Burg Stargard y Neubrandenburg, se descubrió un frasco de vidrio con documentos del campo de concentración de Ravensbrück, introducidos clandestinamente por niñas y mujeres polacas que arriesgaron sus vidas. El frasco también contenía una lista tabulada de experimentos médicos realizados en 74 mujeres polacas, pruebas concretas que validaban testimonios considerados exagerados. En Alemania Oriental, donde se ubicaba el campo, la atención se centró en los presos políticos, no específicamente en las mujeres ni en las víctimas judías. No se reconocía la identidad judía de las víctimas, ya que la conmemoración se basaba en la nacionalidad, no en la religión ni el género. Las sobrevivientes enfrentaron décadas de escepticismo e indiferencia. Sus historias parecían tan horribles que muchas preferían no creerlas. ¿Cómo pueden las mujeres ser tan crueles con otras mujeres? Era una pregunta frecuente que revelaba la incomodidad de la sociedad ante la realidad de los crímenes cometidos por mujeres contra mujeres. Wanda Wojtasik-Poltauska, una de las conejitas más jóvenes, contó que en 1975, Fritz Fischer, uno de los médicos de las SS, la había contactado recientemente para pedirle perdón. Le dije que no podía perdonar nada. Tendría que pedirle perdón a Dios, respondió, demostrando la inquebrantable dignidad de las sobrevivientes. La captura de algunos perpetradores atrajo temporalmente la atención sobre el campo. Dorothea Binz fue ejecutada en 1947. Irma Grese fue ahorcada ese mismo año. Maria Mandel fue condenada a muerte por un tribunal polaco en 1947. Pero cientos de otros guardias nunca fueron juzgados y lograron retomar sus vidas normales. Fritz Surren fue capturado y ejecutado en 1950, pero cientos de otros responsables de la masacre de Ravensbrück nunca comparecieron ante la justicia. Vivieron vidas tranquilas en la Alemania de la posguerra, como si nada hubiera pasado, protegidos por el silencio y la indiferencia colectiva. El juicio más importante tuvo lugar entre 1946 y 1948, el juicio de Ravensbrück. 16 personas fueron juzgadas, entre ellas cuidadores y médicos. 7 fueron condenadas a muerte, pero fue una gota en el océano comparado con la cantidad real de criminales que escaparon impunes. La reconstrucción académica de la historia de Ravensbrück se ha basado en gran medida en el trabajo de historiadores como Bernhard Strebel y Jack Morrison, quienes lucharon durante décadas para que la historia del campo fuera reconocida y preservada adecuadamente. En 1993 se inauguró un monumento conmemorativo en el lugar donde se encontraba el antiguo campo. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 50 años desde la liberación para que Ravensbrück recibiera el reconocimiento adecuado como lugar de conmemoración histórica y educación. El libro de Sarah Helm, de 2015, Ravensbrück, Vida y Muerte en el campo de concentración de Hitler para mujeres, reavivó la atención internacional sobre el campo. Basado en cientos de entrevistas con sobrevivientes, reveló al mundo moderno la magnitud de los crímenes cometidos específicamente contra las mujeres. Hoy solo quedan con vida unos pocos supervivientes. Tienen más de 90 años y sus voces se van silenciando una a una con el paso del tiempo. Pronto no quedarán más testigos vivos de los crímenes de Ravensbrück. Por eso es crucial que sus historias se preserven no solo como relatos históricos, sino como recordatorios
de que el mal puede tomar formas que desafían nuestra imaginación, y que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, la valentía, la solidaridad y el amor pueden prevalecer contra la oscuridad. Recordar Ravensbrück no se trata solo de confrontar las profundidades de la crueldad humana, sino también de reconocer el poder perdurable del testimonio, la memoria y la negativa a permitir que prevalezca el silencio. La historia de estas mujeres nos muestra que, incluso en el infierno más profundo, la dignidad humana jamás puede extinguirse por completo. ¿Cómo podemos honrar la memoria de estas mujeres y asegurar que sus historias no caigan en el olvido? Comparta sus reflexiones finales. Lo ocurrido tras la liberación de Ravensbrück nos enfrenta a una segunda tragedia, casi tan cruel como la primera. El mundo no quiso escuchar. Durante décadas, los supervivientes lucharon no solo contra devastadores traumas físicos y psicológicos, sino también contra el silencio ensordecedor de sociedades que preferían olvidar. Imagina intentar explicarle a tu familia que pasaste años viendo cómo mataban a bebés delante de sus madres, que trabajaste junto a conejos mutilados en experimentos médicos, que viste cómo mataban a golpes a mujeres a manos de guardianes de tu misma edad. ¿Cómo encuentras palabras para lo indescriptible? Selma van de Perre, una sobreviviente holandesa, describió este periodo. Regresar a casa fue casi tan traumático como estar en el campo. Nadie quería creerlo. Decían que exageraba, que no podía haber sido tan malo. Algunos incluso sugirieron que debía seguir adelante y olvidar el pasado. En Alemania Oriental, donde se ubicaba Ravensbrück, las autoridades comunistas solo reconocieron a las presas políticas en sus conmemoraciones oficiales. Las identidades judía, romaní y religiosa fueron borradas de la narrativa oficial. Era como si partes enteras de la tragedia simplemente no existieran. Germaine Tillion, etnógrafa y sobreviviente francesa, dedicó años a recopilar testimonios de otros sobrevivientes. Me di cuenta de que si no contábamos estas historias, ¿quién lo haría? Si no conservábamos estos nombres, ¿quién lo haría? Éramos los únicos testigos de un crimen que el mundo prefería fingir que no ocurrió. El silencio académico fue particularmente cruel. Mientras Auschwitz se convirtió en un símbolo mundial del Holocausto, precisamente porque preservaba impresionantes evidencias físicas, Ravensbrück permaneció en el olvido. No había cámaras de gas monumentales que fotografiar, ni montones de cabello o zapatos que impactaran a los visitantes. Los nazis habían logrado destruir casi todas las evidencias físicas, pero en 1975 ocurrió algo extraordinario. Durante unas excavaciones entre las ciudades alemanas de Burg Stargard y Neubrandenburg, se encontró un frasco de vidrio enterrado. En su interior, perfectamente conservado, se encontraban documentos introducidos de contrabando por mujeres polacas durante la guerra, incluyendo una lista detallada de los experimentos médicos realizados con los conejos. Wanda Wojtasik-Poltauska, una de las conejas supervivientes, recordó el momento en que se enteró del descubrimiento. Lloramos de alivio. Durante 30 años cargamos con estos recuerdos solos. Por fin, teníamos la prueba de que no estábamos locos, de que no lo estábamos inventando. El mundo tenía que escucharnos. Irónicamente, fueron los propios perpetradores quienes empezaron a romper el silencio. En 1975, Fritz Fischer, uno de los médicos nazis responsables de los experimentos, contactó a Wanda para pedirle perdón. Le dije que no podía perdonar nada. Tendría que pedirle perdón a Dios, respondió ella, demostrando la inquebrantable dignidad de los supervivientes. La captura de antiguos guardias nazis a lo largo de las décadas ha llevado ocasionalmente a Ravensbrück a los titulares. Dorothea Binz fue ejecutada en 1947. Irma Grese fue ahorcada ese mismo año. Maria Mandl fue condenada a muerte por un tribunal polaco. Pero estas fueron gotas de agua en el océano. Cientos de perpetradores continuaron viviendo vidas normales en la Alemania de la posguerra. ¿Cómo podemos garantizar que voces históricas importantes nunca más sean silenciadas?
Para las mujeres que sobrevivieron a Ravensbrück, la liberación física fue solo el comienzo de un viaje mucho más largo y complejo, la lucha por reconstruir su vida psicológica y emocional. Muchas descubrieron que escapar físicamente del campo era más fácil que hacerlo mentalmente. Charlotte Delvaux, escritora y sobreviviente francesa, capturó esta realidad con una precisión devastadora. Hay dos versiones de mí, la que regresó de Ravensbrück y la que nunca se fue. Cada día me despierto y tengo que elegir con cuál voy a vivir. La investigación moderna sobre el trauma revela que los sobrevivientes desarrollaron síntomas que ahora conocemos como trastorno de estrés postraumático complejo. Pesadillas recurrentes en las que volvían a oír los gritos de las cámaras de gas, ataques de pánico al oír sirenas, incapacidad para tolerar multitudes o espacios cerrados. Corrie ten Boom, una sobreviviente holandesa que se convirtió en escritora y conferenciante, escribió sobre sus noches de insomnio. Me despertaba bañada en sudor frío, pensando que aún estaba de guardia. Tardé minutos en darme cuenta de que estaba en mi propia cama, libre. ¿Pero acaso alguien realmente abandona por completo un lugar como Ravensbrück? Un aspecto particularmente cruel del trauma posterior a Ravensbrück fue la culpa del superviviente. Muchas mujeres se preguntaban constantemente, ¿por qué sobreviví yo y otras no? ¿Podría haber hecho algo para salvar a más personas? ¿Merecía estar viva cuando tantas otras lo merecían igual? Olga Lengyel, una sobreviviente húngara que perdió a toda su familia, expresó su tormento. Vivo cada día preguntándome por qué me salvaron. A veces siento que no solo cargo con mi propio dolor, sino con el de todos aquellos que no regresaron para contar su historia. La reintegración social fue extremadamente difícil. Muchos sobrevivientes descubrieron que sus familias, cuando aún existían, habían cambiado irreversiblemente. Hijos que no los reconocían, esposos que se habían vuelto a casar, asumiendo que habían muerto. Comunidades enteras que preferían no hablar de lo sucedido. Primo Levi, aunque sobrevivió a Auschwitz, captó a la perfección esta experiencia compartida. Soñábamos, en aquellas noches crueles, que volveríamos a casa y lo contaríamos todo. Pero descubrimos que los demás soñaban que no volveríamos, que no tendrían que oírlo. Algunos sobrevivientes canalizaron su dolor en acción. Se convirtieron en oradores, educadores y escritores. Otros se aislaron por completo, incapaces de verbalizar sus experiencias. No había nada correcto o incorrecto. Cada uno lidió con el trauma lo mejor que pudo. Un asunto particularmente complejo fue cómo explicar Ravensbrück a los niños nacidos después de la guerra. ¿Cómo explicaría una madre a un niño que otros niños habían sido asesinados delante de sus madres? ¿Cómo encontrar las palabras adecuadas para experiencias que trascendían el vocabulario humano normal? Sara Nomberg-Psitik, una sobreviviente polaca, escribió: «Mi hijo me preguntó si había sufrido mucho. ¿Cómo puedo explicar que hay sufrimientos para los que no hay palabras? ¿Cómo puedo decir que vi a mujeres embarazadas ser pateadas hasta que abortaron y que esto ni siquiera se consideraba lo peor?» El tiempo ha revelado otro aspecto cruel del trauma de Ravensbrück. El envejecimiento ha devuelto recuerdos que algunas lograron reprimir durante décadas. Mujeres de entre 70 y 80 años han comenzado a tener intensos flashbacks de experiencias que creían haber procesado. ¿Cómo podemos apoyar a los sobrevivientes de traumas históricos extremos en nuestra sociedad actual? Ravensbrück nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la capacidad de la humanidad para el mal, pero también ofrece lecciones vitales para el mundo contemporáneo. No fue un accidente histórico aislado, sino el resultado de decisiones sistemáticas tomadas por personas comunes que se volvieron extraordinariamente crueles. La primera lección trata sobre la banalidad del mal. Las guardianas de Ravensbrück no eran monstruos nacidos malvados. Eran jóvenes alemanas normales que crecieron en una sociedad que gradualmente normalizó la deshumanización. Dorothea Vince era una adolescente normal cuando se ofreció como voluntaria para trabajar en la cocina del campo. En pocos meses, se convirtió en una de las torturadoras más temidas de la historia.
Esta transformación nos enseña algo fundamental. El mal extremo no surge de la nada. Se desarrolla gradualmente mediante pequeñas concesiones morales, justificaciones aparentemente razonables y la progresiva aceptación social de lo inaceptable. Jochen Böhler, historiador alemán moderno, observa: si estudiamos Ravensbrück solo como historia antigua, perdemos su relevancia. La pregunta no es cómo pudieron hacer eso esas personas, sino cómo evitamos que la gente común vuelva a ser capaz de hacerlo. La segunda lección crucial trata sobre el poder de la resistencia cotidiana. Las mujeres de Ravensbrück nos demostraron que la resistencia no siempre requiere actos heroicos espectaculares. Compartir comida, memorizar recetas, educar a los niños en secreto, mantener la dignidad personal. Todo esto era resistencia. Rebecca Teitelbaum y sus compañeros, al crear un libro de cocina con papel de contrabando, no solo buscaban pasar el rato. Declaraban que su cultura, sus recuerdos y su humanidad no podían ser destruidos, ni siquiera en el lugar específicamente diseñado para destruirlos. La tercera lección trata sobre la importancia de la memoria activa. Durante décadas después de la guerra, Ravensbrück fue olvidado deliberadamente. Este olvido no fue accidental, fue una decisión social de no afrontar las dolorosas verdades. Hoy en día, observamos patrones similares de negación histórica en muchas sociedades. El doctor Henrik L. Wermeling, quien estudió la memoria del Holocausto, explica: cada generación debe elegir activamente recordar. La memoria histórica no es automática, debe renovarse, reenseñarse y recontextualizarse constantemente para las nuevas realidades. La cuarta lección aborda la especial vulnerabilidad de los grupos marginados. Ravensbrück demuestra la rapidez con la que se pueden arrebatar derechos fundamentales cuando una sociedad decide que ciertas personas no pertenecen. Las primeras víctimas fueron quienes ya estaban marginados: prostitutas, lesbianas, personas sin hogar, testigos de Jehová. Esta progresión de grupos marginados a grupos más numerosos es un patrón que se repite en los genocidios modernos. Ruanda, Bosnia y Myanmar comenzaron atacando a grupos ya socialmente vulnerables antes de expandirse a poblaciones más grandes. La quinta lección trata sobre la responsabilidad colectiva. Ravensbrück no funcionó simplemente porque unos pocos cientos de nazis fueran crueles. Funcionó porque miles de personas normales decidieron cooperar, guardar silencio o simplemente hacer la vista gorda. Los ingenieros que diseñaron los trenes sabían a dónde llevaban a las mujeres. Los ferroviarios sabían qué trenes llegaban, pero nunca se iban. Los vecinos conocían el extraño olor que provenía del campo. Todos tomaban decisiones. Christoph Heubner, vicepresidente del Comité Internacional de Dachau, observa: Ravensbrück nos enseña que el genocidio no es obra de unos pocos fanáticos, sino el resultado de muchas personas comunes que toman pequeñas decisiones morales equivocadas. ¿Qué lecciones de Ravensbrück considera usted más relevantes para los desafíos éticos de nuestro tiempo? Las mujeres que sobrevivieron a Ravensbrück no solo superaron sus traumas personales, se convirtieron en agentes de cambio que influyeron profundamente en nuestra comprensión de los derechos humanos, el trauma psicológico y la preservación de la memoria histórica. Corrie ten Boom ejemplifica esta transformación. Tras su liberación, se convirtió en una de las oradoras más influyentes sobre el perdón y la reconciliación del siglo XX. Viajó a más de 60 países compartiendo su historia, no solo como testimonio histórico, sino como ejemplo de cómo superar el odio y la amargura. Aprendí que el perdón no es un sentimiento, es una decisión, solía decir en sus conferencias. Cuando perdoné a mis torturadores en Ravensbrück, no fue porque me diera la gana, sino porque así lo decidí. Y en esa decisión encontré mi propia libertad. Charlotte Delbo siguió un camino diferente, pero igualmente impactante. Como escritora, desarrolló un nuevo lenguaje para expresar el trauma extremo. Sus libros trascendieron el testimonio histórico y se convirtieron en literatura que ayudó a otros a procesar experiencias traumáticas. Su concepto de memoria profunda versus memoria ordinaria
influyó en décadas de investigación psicológica sobre el trauma. Delbo explicó: existe la memoria que utilizo para vivir el presente y la memoria que permanece intacta, congelada en el campo. Ambas son reales, ambas son mías. Germaine Tillion se convirtió en una reconocida antropóloga, aplicando rigurosos métodos científicos para documentar no solo Ravensbrück, sino también otros sistemas de opresión. Su trabajo durante la Guerra de Argelia estuvo directamente influenciado por su experiencia en el reconocimiento de patrones de deshumanización sistemática. Ravensbrück me enseñó a identificar las primeras señales de cuando una sociedad está perdiendo su humanidad, escribió. Vi cómo la gente común se transforma en perpetradores, y eso me dio las herramientas para reconocer estos patrones en otros contextos. Los sobrevivientes también fueron pioneros en enfoques terapéuticos para el trauma severo. Mucho antes de que la psicología moderna formalizara conceptos como el trauma complejo o la terapia narrativa, desarrollaron intuitivamente estrategias de sanación basadas en la comunidad, el testimonio y la reconstrucción de la identidad. Edith Eger, una sobreviviente húngara, aunque de Auschwitz, su enfoque influyó en el tratamiento de todos los sobrevivientes, se convirtió en psicoterapeuta especializada en trauma. El campo me enseñó que el sufrimiento es opcional. El dolor puede ser inevitable, pero el sufrimiento es una elección sobre cómo interpretamos nuestro dolor. En el ámbito de los derechos de las mujeres, las sobrevivientes de Ravensbrück contribuyeron significativamente al desarrollo del concepto de crímenes específicos de género en el derecho internacional. Sus experiencias con la violencia sexual, la esterilización forzada y los ataques a la maternidad contribuyeron a sentar las bases jurídicas para el reconocimiento de estas prácticas como crímenes de lesa humanidad. Hannah Levy Haas, sobreviviente y posteriormente profesora universitaria, argumentó: lo que nos ocurrió en Ravensbrück no fue solo parte de la guerra. Fue una campaña específica contra la esencia de la feminidad. El mundo debe reconocer que atacar sistemáticamente a las mujeres por ser mujeres es una forma específica de delito. En el ámbito educativo, los sobrevivientes han desarrollado metodologías revolucionarias para enseñar sobre el genocidio. En lugar de centrarse únicamente en cifras y fechas, enfatizaron las historias personales, las decisiones morales individuales y la importancia de la empatía activa. Bradka Mead, educadora de sobrevivientes, creó planes de estudio que aún se utilizan. Los números adormecen, las historias despiertan. Cuando enseño a los niños sobre el Holocausto, no empiezo con 6 millones murieron. Empiezo con: había una niña de tu edad llamada Sara a la que le gustaba bailar. No, ¿cómo podemos aplicar los métodos desarrollados por estos sobrevivientes para abordar los traumas colectivos contemporáneos? A medida que el mundo se digitaliza cada vez más y los últimos supervivientes de Ravensbrück parten, nos enfrentamos a una pregunta urgente. ¿Cómo mantenemos vivo un recuerdo cuando ya no hay voces originales que lo cuenten? La respuesta define no solo nuestra relación con el pasado, sino también nuestra preparación para el futuro. En 2024, Cilly Reichert, una de las últimas sobrevivientes conocidas de Ravensbrück, falleció a los 98 años en São Paulo, Brasil. Con su muerte, perdimos no solo a una testigo, sino toda una forma de conocimiento. El conocimiento visceral, emocional y físico de alguien que estuvo realmente allí. La doctora Andrea Genest, actual directora del Memorial de Ravensbrück, observa: estamos entrando en una nueva era de la memoria. Cuando los últimos testigos se hayan ido, la responsabilidad recaerá por completo sobre nosotros. Ya no podemos decir: pregunten a los supervivientes. Nos hemos convertido en los guardianes de esta historia. Pero esta transición también ofrece oportunidades únicas. Las nuevas tecnologías permiten preservar testimonios de maneras que antes eran imposibles. Se están desarrollando proyectos de realidad virtual para que las futuras generaciones puedan caminar por las ruinas de Ravensbrück, guiadas por testimonios de audio de los supervivientes. El proyecto Dimensiones en el Testimonio, desarrollado por la Fundación Shoah de la USC,
Ha creado hologramas interactivos de sobrevivientes que pueden responder preguntas en tiempo real. Aunque aún es experimental, representa una revolución en la preservación de la historia oral. Sin embargo, la tecnología por sí sola no basta. Eva Fahidi, una sobreviviente húngara de otros campos que trabajó extensamente con educadores sobre la memoria del Holocausto, advirtió antes de morir: las máquinas pueden preservar las palabras, pero no el significado. Eso solo lo pueden lograr corazones humanos que deciden preocuparse. El reto actual es encontrar maneras de hacer que la historia de Ravensbrück sea relevante para las generaciones que crecieron en un mundo aparentemente muy diferente. ¿Cómo podemos lograr que los jóvenes urbanos conectados digitalmente comprendan la relevancia de un campo de concentración alemán de la década de 1940? La respuesta podría residir en la universalidad de las lecciones. Amanda Gorman, una joven poeta estadounidense, expresa bien esta conexión. No estudiamos el Holocausto para aprender sobre el pasado alemán. Lo estudiamos para aprender sobre la naturaleza humana, sobre cómo se desintegran las sociedades, sobre cómo la gente común se convierte en perpetradores o héroes. Las redes sociales, a menudo criticadas por difundir desinformación, también ofrecen oportunidades únicas para la educación sobre el Holocausto. Proyectos como Historias de Eva, que narra la historia de Eva Heyman a través de una cuenta simulada de Instagram, han llegado a millones de jóvenes que jamás habrían leído un libro tradicional sobre el tema. Sin embargo, esta democratización de la información también conlleva riesgos. La negación del Holocausto y la distorsión histórica se propagan fácilmente en línea. Investigaciones recientes muestran que 1 de cada 4 jóvenes estadounidenses cree que el Holocausto fue exagerado o inventado. Deborah Lipstadt, especialista en negacionismo del Holocausto, argumenta: ya no luchamos solo contra los negacionistas organizados. Luchamos contra la ignorancia pasiva y el relativismo histórico. Cuando se dice que todos los puntos de vista son válidos, se abre la puerta a la falsificación de la historia. Preservar la memoria de Ravensbrück también enfrenta desafíos políticos contemporáneos. En algunos países europeos, las leyes nacionalistas intentan limitar el debate sobre la colaboración local con los nazis. En otros, los movimientos populistas utilizan un lenguaje que evoca la retórica nazi sobre grupos indeseables. La doctora Katrin Himmler, nieta del arquitecto de Ravensbrück, Heinrich Himmler, se ha convertido en una voz importante en este debate. Mi apellido me confiere una responsabilidad especial, explica. No puedo cambiar lo que hizo mi abuelo, pero puedo usar esta conexión histórica para educar sobre cómo las familias normales pueden verse corrompidas por ideologías extremistas. La historia de Ravensbrück nos muestra cómo el sufrimiento de las mujeres se industrializó sistemáticamente. Pero ¿te has preguntado alguna vez cómo era la vida cotidiana en los campos nazis? ¿Cuáles fueron los primeros errores que condenaron a una persona? En el video que se reproduce en pantalla, el primer error, que te condenaba en un campo nazi, descubrirás cómo acciones aparentemente inofensivas podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Descubre los códigos no escritos, las reglas crueles y las estrategias de supervivencia que pocos conocen. Haz clic ahora y continúa este viaje histórico esencial.